Varios inventores ya intentaban pasar de los motores de vapor y mejorar los motores de combustión desde inicios de los 1800. Sin embargo, es hasta 1886 que se considera el año en el que nació el automóvil con el inventor alemán Karl Benz. Autos, carros, coches, como les llames, pero faltaban aún unas cuantas décadas para su producción masiva y que fueran más accesibles para todas las personas, y ni pensar en los avances y usos que les damos hoy, incluyendo deportes de carreras. En este episodio hablamos con el ingeniero mecánico y automotriz guatemalteco Diego Gudiel. Diego nos comparte cómo desde su muy temprano gusto por los carros fue construyendo su camino profesional con el motivo de convertirse en ingeniero de carreras, una meta que lo llevó de vuelta al lugar en donde se inventó el automóvil. ¿Qué implica ser un ingeniero automotriz? ¿Cómo es el mundo de las carreras? ¿Qué se siente vivir corriendo? Empecemos. Hola, somos Diane, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola Diego, bienvenido a Epistemas, qué gusto tenerte por aquí. Como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta, que es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Diego? Bueno, pues soy un guatemalteco, podríamos empezar con eso. Y bueno, actualmente pues estoy ejerciendo mi carrera de ingeniero, podría decirlo ya de carreras, que en realidad es una rama de ingeniería que es bastante, no voy a decir nueva porque no lo es, pero quizás tal vez no muy conocida en el sentido que inclusive podría decir que se complica un poco poder hacer una traducción de la carrera de su nombre que por lo general está dada en inglés al español. Y bueno, no sé qué más te podría contar. La verdad es que ahora que lo pienso, pues creo que es una pregunta bastante difícil de poder responder en el sentido de, pues, que no sé, son de esas cosas que quizás uno no se levanta todos los días preguntándose, bueno, ¿y quién soy yo? Pero bueno, creo que podría Justamente. decir algo por el estilo. Súper, súper. La verdad es que sí, son preguntas que si uno no las recibe así como ahorita te estamos preguntando a ti, no, pues solo no piensas en ellas, ¿verdad? Sí, claro, claro. ¿Cuál es el nombre de tu carrera en inglés, solo para adelantarnos un poquito? Y he estudiado dos másters hasta el momento y que en serio espero que ya sea el último, el que acabo de terminar. El primero es Vehicle Dynamics, que Ujú. bueno, en realidad como que el nombre completo es Automotive Systems Focus on Vehicle Dynamics. Y el último es Motorsport Engineering, se llama el máster que hice. Ok, ok, qué chilero ya. Entonces, digamos, si tuviera que traducirlo al español, te diría que el primero sería como, bueno, sistemas automotrices enfocados a la dinámica vehicular. Y la segunda sería, pues, ingeniería de carreras. Tendría que ser o... Pues entonces, a ver, vamos a irte preguntando varias cositas al respecto para descubrir quién es Diego. Así. Sí, me parece. Sí, sí, sí. Momento de reflexión. Pues contanos, ¿siempre tuviste este interés por los carros? O sea, ¿siempre supiste desde chiquito que algo relacionado con eso querías estudiar? Te podría decir que si hay una cosa de la cual he estado casi siempre seguro y quizás en los últimos años aún más, es que a pesar que por lo que he visto, sobre todo pues por las conversaciones que he tenido con mis amigos, podría decir que he sido de los pocos raros y extraños que desde muy, muy pequeña edad tenía muy claro qué era lo que quería de la vida. No te voy a saber, o sea, no te puedo explicar por qué, porque de verdad que no puedo, o sea, no puedo saberlo, no te podría decir por qué, pero desde que era muy pequeño, toda mi vida, mi pasión y yo tenía un gusto, digamos, loco por los carros, o sea, y sobre todo por las carreras, o sea, aunque te podría decir que quizás por las carreras ya, o sea, lo fui ganando como que esa pasión con el paso de los años, pero al principio era más que todo una cuestión de todo lo que tuviera ruedas y que te llevara de X o Y razón a lugar, y sobre todo si pudiera hacerlo de una manera rápida, era lo que a mí me llamaba mucho la atención, entonces la verdad es que desde muy, muy, muy pequeño siempre supe que me fascinaban los carros, que era mi pasión y que pues quizás en un principio no tenía muy claro a dónde era que finalmente quería llegar, pero sabía que, por ejemplo, el primer paso que necesitaba dar era estudiar, por ejemplo, una carrera como ingeniería mecánica, que fue la que siempre consideré que iba a ser
la base correcta para luego poder ya, digamos, subir al siguiente escalón, que ya era algo más enfocado a donde yo realmente quería llegar. Qué súper, la verdad que pues de un gusto de que tenías desde niño, pues salió la carrera y el trabajo en el que estás ahorita. ¿Y qué te decían tus papás cuando les decías que te gustaban los carros y querías hacer cosas relacionadas con carros de segurito desde chiquito? Bueno, no sé, o sea, te diría que pareciera que ya es una cosa muy común, pero pues mi mamá quizás nunca estuvo como muy de acuerdo, porque claro, o sea, todo lo que tiene que ver con velocidad y esas cosas, y más si estás metido como que en ese mundo, pues es muy probable que de una u otra momento pues te den la oportunidad, yo qué sé, probar y subirte y dar una vuelta en un circuito, yo qué sé, y claro, todas esas cosas pues a ella nunca le parecieron así como sobre todo llamativas y mucho menos como seguras, entonces no te podría decir que quizás muy feliz, pero al final pues lo que yo quisiera hacer era lo que ella iba a estar contenta de verme hacer, y bueno, mi papá pues a él también siempre le ha gustado mucho todo esto, y pues de su parte pues siempre muy, digamos, gustoso, por así decirlo, que yo pudiera también pues irme metiendo en este mundo. ¿Considerarías que tu papá influyó o el gusto de, de tu papá con los carros influyó en algo que a ti te gustara? Mira, la verdad es que hay una historia bastante chistosa y que de hecho podría decirte que hasta me podría dar un poco de pena decirla, pero la verdad es que ya, bueno, mi mamá siempre me molestaba muchísimo porque me decía que la culpa de que a mí me gustara todo esto era de ella, porque cuando ella estaba embarazada de mí, pues anduvo mucho tiempo en moto y que supuestamente había un mito así muy, o sea, que antiguo, que lo que generalmente las mamás hacen o más hacen mientras están esperando a un niño, pues de una u otra manera suele como reflejarse y algo así, o sea, todo un cuento de esos chinos. Y bueno, entonces, pues ella siempre me decía eso. Y algo que siempre fue, y digamos, la historia como curiosa y que podría darme un poco de pena es que no sé por qué, por algún motivo cuando yo era muy pequeño, mis papás me contaban que cuando yo me enojaba y como que quería maltrataba a la gente con nombres de marcas de carros. O sea, Ay, no te creo. es que eso es un Toyota, sí. No, es que eso es un Honda o yo qué sé, o no, eso es un Toyota o yo qué sé, o sea, con nombres de De marcas de marcas de carros carros. así, exacto, que eran como pues claramente conocidas y así maltrataba yo, o sea, no sé, supongo que estaba ya como que tan metido en ese mundo desde muy pequeño que hasta cuando me enojaba, o sea, de esa manera lo expresaba, no sé. Ay, me encanta. Para que te metan en un programa y te censuren por decir todas las marcas de Sí, carros. O sea, exacto, exacto. qué chistoso. Ahorita que mencionaste eso de la mamá, el mito de que lo que hace tu mamá cuando está embarazada de ti, vamos a preguntarle a mi mamá qué estaba haciendo para que yo parara en donde estoy. Podría ser la razón del por qué. Sí, vamos a ver si algo se relaciona con... No le he preguntado, pero definitivamente no estaba en un laboratorio. Antes de meternos más a los carros, porque ya vi que vamos a hablar bastante de eso básicamente en todo el episodio, ¿qué más te gusta? ¿Qué otros intereses, qué otros gustos tenés? Siempre me considero una persona bastante apasionada, la verdad. Y el problema es que en el momento en que le empiezo a encontrar gusto a algo, o sea, me voy de cabeza. Podría decirte que tengo muchísimos hobbies porque hay muchas cosas que me gustan. Por ejemplo, me fascina, pero me fascina, me vuelve loco la fotografía. Siempre me ha gustado, siempre he considerado que quizás he tenido como algún lado artístico porque pues en su momento dibujé, hice pintura al óleo también y siempre me gustaba. Era como una manera en la cual, digamos, yo podía como desestresarme. También algo que no se relaciona tanto podría ser todas las cosas de tecnología, por ejemplo, todos los gadgets, podríamos decir así, nuevos, computadoras, celulares, todos los aparatos así, de dispositivos electrónicos, todas esas cosas me fascinan un montón. Y bueno, no sé, te podría decir que básicamente ese tipo de cosas, pero que por lo general soy muy apasionado, entonces en el momento en que le empiezo a encontrar gusto a algo, se vuelve un completo desastre. ¿En el colegio estudiaste algún diversificado o te fuiste o qué estudiaste en el colegio? ¿De qué saliste? No, digamos, yo soy bachiller en ciencias y letras. Creo que de una u otra manera, como siempre supe que quería ir a la universidad, pues creo que era la manera así como, digamos, más sencilla y más común de poder pasar esa parte del proceso para ya dar el siguiente paso a lo que ya, digamos, quería empezar a hacer ya una vez entrado a la universidad. Sí, creo que es lo más rápido.
Ciencias y Sí, bueno, no letras. sé, si le soy sincero, la verdad tampoco me puse a investigar mucho, así que bueno, creo que en ese momento pues yo dije, pues aquí va donde va toda la gente para la universidad, pues ahí me subo yo también. Pues sí, la verdad es que yo también me subí a ese mismo tren. Sí, 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 o sea, pero siéndole sincero, o sea, tampoco me lo cuestioné mucho, pues. ¿Y la parte de la carrera universitaria te la cuestionaste en algún punto o siempre fue mecánica así No, de no, seguro? eso lo estoy muy claro, era Muy lo que claro. te comentaba desde un Ajá. principio, o sea, mi punto final nunca fue quedarme como ingeniero mecánico, sino que luego de eso poder especializarme en lo automotriz. Pero siempre creí, siempre pensé que digamos, el paso antes que tenía que dar a eso era estudiar la ingeniería mecánica. Que claro, digámoslo, quizás con el tiempo, sobre todo cuando estaba en la universidad, yo decía, quizás tal vez ingeniería, digamos, mecatrónica, por ejemplo, no estaría tan desviado de donde quiero llegar, o sistemas o algo de electrónica, porque al final hoy en día, pues, digamos, un carro como sistema está compuesto de todo ese tipo de cosas. O sea, inclusive hoy en día yo podría decir que unas cosas que más auge y más está creciendo en la industria automotriz es todo lo que está relacionado con la informática, o sea, con los ingenieros en sistemas porque cada día son más software eso que realmente cosas mecánicas. Hoy en día no es hasta el momento en el que tenés la oportunidad de entrar, digámoslo así, poner un pie en la industria automotriz, es en ese momento donde te das cuenta de el cómo es y todas las cosas que te pudieron haber llevado a ese punto. Pero el inconveniente es que, por ejemplo, en mi caso, yo siempre consideré que no había una manera de poder, digamos, tener un primer acercamiento a la industria automotriz en Guatemala, porque por el simple hecho que hasta donde yo sé, el día de hoy, pues no hay nada. O sea, no existe industria automotriz en Guatemala. Entonces, en mi caso, al principio siempre fue una cuestión así de, bueno, voy a apostar por esto y me cierro los ojos y solo espero que cuando los abra no esté tan perdido, o sea, y no me toque pues remar demasiado porque me fui mucho para el otro lado, no sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu experiencia ya estudiando ingeniería mecánica? Ya cuando estabas dentro de la carrera, porque siempre desde chiquito tuviste este gusto por todo lo automotriz y sabías que querías mecánica porque era como que el escalón para llevarte a donde realmente querías estar. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando la carrera propiamente en Guate? Pues mira, la verdad es que creo que antes de poder contestarte esa pregunta te tendría que comentar un poco acerca de algo que no he tocado. Antes de yo empezar mi carrera universitaria en Guatemala, yo ya tenía como que el deseo este, pues como te mencionaba, siempre de estar, o sea, de estudiar algo relacionado con la industria automotriz. Y de una u otra manera, pues como yo sabía que eso no existía en Guatemala, siempre me planteé poder irme a estudiar afuera. Y en ese momento, cuando yo estaba en el último año, recuerdo, del bachillerato en Guatemala, pues hablándolo con mi papá, él me dijo, mira, y si vas a estudiar afuera, o sea, y quizás empezás a estudiar ya algo relacionado con eso, podría ser o sea, una buena opción. Entonces, él casualmente tenía una amiga que estaba viviendo y trabajando aquí en Alemania. Y bueno, no sé, yo en ese momento, pues muy ilusamente y sin tener la más mínima idea de qué era nuestra automotriz, y por lo que uno escuchaba y todo eso, pues yo siempre pensé que Alemania era lo único. No te lo voy a poner de otra forma porque así fue. Entonces nunca volteé a ver nada más y pues bueno, en ese momento todas las cosas se fueron alineando hacia Alemania porque mi papá tenía esta amiga aquí, etcétera. Así que bueno, mi papá me dijo, si quieres vamos, la visitamos y ella me dijo que nos puede hacer algunas como entrevistas en algunas universidades de Alemania, que fuimos a una de las más famosas de aquí, sobre todo para mecánica y automotriz y todo eso, que es la de Karlsruhe. Entonces, bueno, fuimos a esa, fuimos a otras dos más, creo yo, y al final, o sea, todo se veía muy bien y lo que iba a estudiar, pues ya iba a ser desde un principio más enfocado a todo lo automotriz, pero en ese punto la verdad es que no me atreví. Tenía 18 años, nunca había vivido solo y había un montón de cosas que pasaban por mi cabeza que de una u otra manera yo sentía, por así decirlo, que yo solo tenía como un disparo y no y quería tratar de hacerlo más, digamos, sabio posible de poder decidir en qué momento dispararlo, digamos. Entonces yo dije, bueno, no quiero como que utilizar todos los recursos ahorita que voy a necesitar para irme a estudiar afuera, cuando tengo muy, muy claro que es muy probable que me quiera volver porque no voy a poder con el simple hecho de salir de mi casa de la noche a la mañana
y de la noche a la mañana empezar a vivir no solo, sino que en otro país, con otro idioma, a 10.000 kilómetros de mi casa, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, al final decidí que no lo iba a hacer. Fue una decisión completamente difícil para mí, pero dije, bueno, no, o sea, ahorita creo que tengo que hacer primero en Guatemala y tengo que darme esos años como para poder ir ya empezando a ir, digamos, avanzando paso a paso en lo que requiere ya ir como que independizándose y no así de golpe de la noche a la mañana. Así que bueno, al final, a pesar de lo que sobre todo mi papá me había dicho y algunas otras personas, pues dije, no, me quedo. Ya luego, cuando termine la carrera, pues ya me voy a estudiar un máster a Europa, sobre todo aquí a Alemania, que desde ese principio, o sea, me había quedado con la espinita. Entonces, no te voy a mentir que cuando empecé la carrera, primer año, lo pasé fatal. Primero porque va a sonar algo chistoso, pero siempre he sido muy malo para los cambios, muy, muy malo. Y quizás antes lo era, o sea, lo era aún peor. Me costó muchísimo, o sea, el primer año de universidad, pues lo pasé fatal. El primer semestre lo pasé, pero o sea, si ahorita, bueno, tengo años de no hacerlo, pero si me meto en el portal de la UVG a ver mis notas, o sea, no, el primer año ni lo quiero ver, o sea, porque me da vergüenza. Entonces, claro, o sea, recuerdo que el primer año, pues cuando llevabas ingeniería mecánica, bueno, en mi tiempo, ahora no sé cómo será, llevabas esta clase de introducción a algoritmos y programación básica, que de hecho te soy muy sincero, desde, sobre todo creo que cuando salí en la U, desde ese momento siempre me arrepentí de no haber aprovechado esa clase, porque hoy en día todo eso hay un montón, y que si lo hubiera hecho quizás luego, porque ya nosotros másters me dieron durísimo con todo eso, entonces me hubiera ayudado bastante que no me pegara tan duro. O sea, esa primera clase yo la gané porque un compañero que tuve ahí se hacía todas las tareas, pues, y porque los exámenes valían el 30% de la nota. Creo yo que era el primer año de U, entonces los exámenes valían nada y el resto eran tareas, porque los 12 que eran creo que 4 parciales, me eché dos, así con pésima nota. O sea, me recuerdo que el segundo parcial lo saqué con 17 de 100, o sea, una cosa así de, creo que me dieron puntos por mi nombre. Entonces, una cosa así. Entonces sí, me costó muchísimo, y sobre todo creo que el segundo semestre, porque aparte del cambio, que por eso te lo había mencionado, de haber pasado ya de bachillerato a la universidad y todo lo que eso representó, etcétera, también era una cuestión de que no podía dejar de pensar que quizás había sido una mala decisión, no sé, que quizás ahorita podría estar allá y podría estar ya viendo cosas más de automotriz, y que aquí estaba viendo cosas muy generales y todo eso, porque claro, digamos, la ingeniería mecánica como tal es una de las ingenierías más amplias y generales, pues, que de hecho, pues, que me van a perdonar muchos ingenieros que me van a escuchar decir esto, pero muchos suelen decir que de la mecánica se derivan el resto de cosas, pues, o sea, la química, la ingeniería civil, etcétera, etcétera. Y a lo largo te das cuenta que, digamos, estudias una carrera que tiene muchísimas salidas, o sea, te puedes dedicar a muchísimas cosas. Entonces yo sentía que en ese momento pues estaba estudiando algo muy general, y que quizás yo decía, no sé, tal vez estoy perdiendo el tiempo aquí, en lugar de ya irme como que especializando en algo, e ir encaminando más el asunto a lo que realmente yo quería llegar a hacer. Y ahorita que ya estás ahí, ya te graduaste, ya hiciste tus másters, ¿crees que fue una buena elección? ¿O Mira, la verdad sigues es que pensando que perdiste mucho tiempo? no, lo más chistoso de todo es que fue después de haber terminado el primer máster donde yo realmente volteaba a ver hacia atrás y dije en qué momento me distraje tanto, o sea, porque no les voy a mentir, o sea, el máster que hice estuvo muy, muy bonito. Tuve la oportunidad en ese primer máster de poner por primera vez un pie en la industria automotriz. Fui el único, bueno, de los únicos de mis compañeros que tuve la oportunidad de no solo poner un pie en la industria automotriz alemana, sino que de ponerlo en Daimler. No sé si ustedes conocerán, pero ellos son los dueños de las marcas de Mercedes-Benz y Smart. Entonces, para mí eso fue un sueño, el poder estar ahí, que estuve pues 6 meses ahí haciendo mi tesis con ellos. Y yo me acuerdo el primer día que iba a hacer la entrevista y yo dije, esto es una locura. O sea, yo estaba en la planta de Powertrain, que es donde después desarrollan todo el tren motriz de todos los vehículos que en su momento Daimler tenía, que eran, digamos, las Mercedes-Benz y el resto de marcas de camiones que tienen. Era una completa locura, o sea, porque estaba trabajando bueno, para la empresa que inventó el carro, porque no sé si también sabían ustedes eso, pero quien inventó el carro fueron los
primeros que crearon lo que hoy por hoy se conoce como Daimler o que más comúnmente se conoce bajo la marca de Mercedes-Benz. Pero digamos, a pesar de todo eso, yo terminé y decía, pero aquí estoy lejísimo de las carreras, pues, o sea, ¿y qué voy a hacer ahora? Como comentaba antes, yo dije, uy, disparé mi bala y era como que la última que tenía y parece que me perdí. Entonces, no te voy a decir que fue la mecánica la que realmente me hizo sentir así como perdí el tiempo, sino que fue el primer máster, la verdad. Y siendo muy sincero, fue muy, muy difícil para mí porque usé muchísimos recursos, claro, muchísimo tiempo sobre todo, y que cuando terminé, yo dije, estoy lejísimo. Y lo más chistoso era que yo recuerdo que yo aplicaba a todas las empresas, digamos, que están involucradas en el mundo de las carreras, y es que no me volteaban, pero ni a ver, porque claro, lo típico de los primeros requisitos que ponen ahí en las descripciones de trabajo es, tiene que tener como mínimo 2 a 3 años en la industria de las carreras. Y yo así como, bueno, Pues eso es yo lo ni que siquiera quiero, sé pero déjeme cómo. empezar. Sí, sí, pero yo decía, bueno, yo no sé, pero ni siquiera de qué sirve llevar el control de las presiones en un circuito, no sé si me explico, o sea, no sé, no tenía ni la más mínima idea, porque yo había estudiado algo que era específicamente dedicado y enfocado hacia la industria del vehículo, o sea, de los vehículos comerciales y vehículos de pasajeros, que es un mundo completamente distinto a los vehículos de carreras. A mí siempre me ha gustado decirlo de la siguiente manera. Claro, ahorita que ya estoy aquí es muy fácil decirlo, pero en su momento no lo era. Pero ahora para mí es muy fácil decirlo que, digamos, la industria automotriz la podemos separar así como que si fuera, o sea, como si viéramos una moneda. De un lado tenemos la industria de las carreras y del otro lado automotriz también y del otro lado pues, tenemos todo lo que está relacionado con los vehículos comerciales y de pasajeros. Entonces, hoy en día, para mí es muy fácil decirlo porque gracias a Dios yo tuve la oportunidad de tener, o sea, tengo un máster de este lado de la moneda, tengo el otro máster de este otro lado de la moneda. Entonces, para mí eso es muy importante porque me complementa muchísimo, en el sentido de que yo conozco ambos lados, pero en su momento, cuando yo quería estar en el lado B y estaba en el lado A, pues yo decía, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo O me paso para el sea, otro lado de la moneda? exactamente. Mira, recordanos qué máster fue del lado, de qué lado de la moneda. ¿De qué lado de la moneda? Bueno, Sí, por o favor. sea, sí, como te comentaba, digamos, yo, o sea, cerré la carrera de ingeniería mecánica en la del Valle y el primer máster que hice fue el que vine a hacer aquí cuando vine por primera vez a Alemania, que es el máster de sistemas automotrices que está enfocado en el comportamiento dinámico de vehicular. Es tan complicado el nombre que hasta yo me trabo, o sea, y eso que lo he Sí. dicho muchísimas veces. ¿Y puedes explicar un poquito de qué se trata? Sí, claro. Básicamente podemos decir que el comportamiento dinámico de un vehículo se separa principalmente en tres ejes, digámosle así, que sería el eje longitudinal, eje lateral y eje vertical, que básicamente pues su nombre lo dice todo. O sea, digamos, el eje longitudinal es el eje en el cual estudias el comportamiento del vehículo cuando, por ejemplo, acelera, frena o se va moviendo con velocidad, digamos, constante, o cuando va haciendo coasting, sería como en inglés que va a vela, creo que le dicen en España, si no estoy mal. El conducir a vela quiere decir que la propia inercia de un vehículo es aprovechada para que éste se mueva, sin necesidad de actuar sobre el motor. Por ejemplo, cuando aprovechamos alguna cuesta abajo y la fuerza de gravedad para avanzar. Entonces, eso es cuando estás estudiando el movimiento longitudinal. Luego el lateral es básicamente pues cuando el vehículo está cambiando de trayectoria, que comúnmente nosotros, digamos, en Guatemala diríamos cuando estás cruzando, y el movimiento vertical, que no sé si, digamos, cualquiera podría imaginar esto, pero que curiosamente es uno de los más complicados de poder estudiar, es el que estudia cómo se mueve el vehículo pues en el eje vertical, que básicamente esos movimientos son, digamos, resultados de inputs, podríamos decir, que se tienen desde las irregularidades del suelo hasta cosas como, por ejemplo, el mismo cambio que se generan por los cambios de inercias cuando frenas o aceleras igual. Porque al Como, final, digamos, el inconveniente de todo esto es que, claro, tú tratas de separarlo en los tres ejes y estudiarlos, digamos, independientemente, pero en la realidad los tres ejes trabajan entre sí, por así decirlo, y lo que pasa en un eje, por lo general, va a repercutir lo que está pasando en otro. Entonces, al final,
todo el sistema y el comportamiento dinámico es algo muy, muy complejo, porque cuando tú venís y las divides en esos tres ejes, pues básicamente lo que haces es lo que siempre hemos hecho, simplificar las cosas, suponer y decir, bueno, digamos que el efecto que esto tiene pues no es significativo y lo sacas, aunque en realidad sabes que sí existe y que está ahí, pero básicamente lo que haces es ir simplificando cada cosa para poder, digamos, hacer estudios más simples en cada uno de los ejes. Pero claro, ya luego, cuando ya tenés que hacer, por ejemplo, estudios o querés, por ejemplo, que fue, digamos, el tema de mi tesis de este primer máster, cuando querés simular el comportamiento dinámico de un vehículo, pues ya no podés hacer tantas simplificaciones porque mientras menos simplificaciones tengas, más capaz vas a poder ser de representar de una forma más exacta cómo se comporta tu modelo con respecto a cómo se comporta el vehículo real. Entonces, no sé si más o menos me di a entender un poco Sí, sí, o no. fijo. O sea, la parte, solo para duda personal, la parte del movimiento vertical es ahí donde entran los amortiguadores de los carros, ¿no? Sí, sí, o sea, digamos, entran un montón de cosas, pero por ejemplo, Pues así hay, como para el mortal común y hay corriente. algo, hay algo que es muy, que bueno, de hecho, recuerdo que las cosas que ves fueron quizás unas cosas que más me llamó la atención, que son estudios que ya son bastante antiguos, podríamos decir, que se empezaron a hacer, que tienen que ver con el movimiento vertical de los vehículos. Es el estudio de cómo poder reducir, digamos, el efecto que tienen las irregularidades, que generan, mejor dicho, las irregularidades del terreno sobre el cual el vehículo se desplaza en el cuerpo del ser humano. Y por ejemplo, una de las aplicaciones que más se encontraron para poder estudiar son vehículos comerciales, como serían los buses o los camiones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en estos dos vehículos, pues hay algo que es común entre ellos, que hay, por lo general hay una persona que pasa muchas, muchas horas sentada en ese vehículo, que básicamente pues es el piloto del bus y el piloto del camión. Entonces, pues claro, no es lo mismo cuando tú agarras tu carro y vas de zona 10 a la antigua, a pesar de todo el tráfico de Guate, pues te vas a tirar, no sé, una hora y media o qué sé yo, a que el piloto del bus que pues pasa su jornada laboral las 8 horas, digamos, ahí sentado, pues el efecto que va a tener esas irregularidades del terreno en su cuerpo, pues no es el mismo. Entonces se empezó a estudiar cómo poder reducir el movimiento relativo que se genera, digamos, entre esos efectos y esas entradas con tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, claro, creo que en Guate esto no lo hemos llegado a ver, pero todos los buses de aquí de Alemania y los camiones también, por ejemplo, digamos, el asiento donde se sienta el piloto tiene por lo general un sistema de resorte amortiguador que básicamente lo que hace es, digamos, absorber y amortiguar ese movimiento relativo para que todas esas irregularidades que te podrían generar golpes en la columna, por ejemplo, o dolores de espalda y todo eso sea absorbido por el mismo, digamos, sistema del asiento. Y es bastante digamos, interesante verlo, porque, por ejemplo, si tú sabes que el sistema existe y te sentas en uno de estos buses y te sentas cerca del piloto y te fijas, digamos, y vas prestando atención, mejor dicho, al asiento del piloto, te das cuenta cómo, digamos, el sistema lo que hace es amortiguar. Entonces, si tú ves, digamos, el movimiento del chasis, tú ves cómo el chasis se mueve verticalmente, pero el asiento se mantiene casi constante. Entonces el cuerpo del piloto pues es como que casi no siente nada, o sea, como que sí, porque al final pues lo llevas amortiguado básicamente. Entonces esas fueron las cosas que te podría decir que ahorita se me viene a la mente que más curioso me pareció porque dije, bueno, es bastante interesante cómo poder estudiar el comportamiento dinámico de un vehículo también te permite hacer todo este tipo de cosas de, por ejemplo, seguridad y mejorar, digamos, la comodidad y pues la salud pues de las personas como ellos que pues pasan muchas horas sentados en los vehículos. Sí, la verdad son aplicaciones que uno no se pone a pensar, así como, bueno, Sí, esto sí. también es otra rama o deriva del estudio automotriz, ¿no? Qué chilero, la verdad. ¿Y qué tan diferente es entonces de la industria automotriz ya, pero de carreras? Bueno, imagino que la parte de seguridad y comodidad es completamente diferente, pues. Exacto, sí, de hecho creo que empezaste por un muy buen punto porque si pudiéramos definirlo, creo que simplemente los requisitos que debe cumplir tu sistema, que al final pues digamos que va a ser tu carro, para la industria comercial y de pasajeros es completamente distinta a lo de las carreras. Porque, por ejemplo, lo que toca decir ahorita, en un vehículo de carreras, pues a mí que me importa que sea, digámoslo así, pues o sea, que sea cómodo
¿Y qué otra cosa habías dicho que se me olvidó Seguridad, ahorita? Bueno, porque la no, seguridad tiene que ser seguridad, claro. muchísimo más, ¿o no? Sí, sí, exacto, sí. Bueno, no creas, porque ponete, es algo que en la industria de los vehículos de pasajeros y comerciales también se ha ido mejorando muchísimo, pero por supuesto, o sea, en las carreras, la seguridad que tú tenés, sobre todo para lo que está diseñado, es para soportar pues mayores fuerzas, cargas, etcétera, de lo que por lo general debería soportar un vehículo pues común y corriente de pasajeros o comercial, porque pues tú como, digamos, ingeniero no pensás, o sea, una de las primeras cosas que seguramente no pensás es decir, bueno, pero este vehículo, yo qué sé, por ponerle un nombre más fácil, esta Toyota Prado, pues no va a estar al 100% yendo a su máxima capacidad y es muy poco probable que alguien se vaya a pegar un golpe a 190 kilómetros por hora, no sé, algo por el estilo, que seguramente debe pasar, pero no es lo que realmente te pones como plan para diseñar. En cambio, digamos, en las carreras, pues es todo lo contrario. O sea, hay muchísimas normativas y de verdad que la FIA, pues lo tiene como que todo muy, muy bien estipulado. Federación Internacional del Automóvil o FIA, la autoridad deportiva en el automovilismo. De hecho, hay algo muy interesante hablando de la FIA, que por ejemplo, tú te puedes, o sea, cualquiera, de hecho tú ahorita podrías meterte a la página de la FIA, a FIA.com, y te puedes meter a la página donde están todos los apéndices y los reglamentos y las regulaciones, y los puedes descargar y tú mismo los puedes leer. Entonces es algo que está a la mano, realmente básicamente de todos, y que por supuesto, creo que hasta que no tenés la necesidad o no escuchas de ello, pues quizás nunca te das cuenta que existe, pero toda esa información está ahí. Y no sé si podría decir esto, pero créanlo o no, por ejemplo, en empresas como en estas que se dedican a diseñar los carros, con los cuales las empresas automotrices tienen sus planes de carreras, pues todo se basa de esos mismos documentos que cualquiera, tú y yo, podemos accesar, pues entonces eso es algo bastante interesante en el sentido que pues es información que se está ahí a la mano y que realmente es información de la cual en las empresas más top es de donde se empieza. Ya el segundo máster que hiciste ya fue más enfocado a toda esta área, ¿no? A la parte de las carreras. Sí, exacto. Bueno, el segundo máster fue básicamente enfocado a la ingeniería de carreras, que como te mencionaba, pues en inglés se le conoce como Motorsport Engineering. Y te voy a ser muy sincero, es un máster en el cual creo que si no hubiera hecho nunca, o sea, jamás hubiera tenido la oportunidad de poder tener una idea clara de cómo funciona todo el mundo de las carreras. Porque sobre todo si estás muy, muy enfocado al mundo de las carreras, no son trabajos donde vas a estar como haciendo mucha ingeniería como tal, digamos, en el sentido de que vas a estar pues definiendo requisitos, diseñando y luego validando y verificando que sí se cumplen los requisitos, todas las cosas, sino que son más cuestiones de poder analizar datos, ese tipo de cosas. Y claro, para poder hacer ese tipo de análisis y luego para poder, digamos, a partir de ello, poder determinar qué estrategia vas a utilizar, por ejemplo, qué neumáticos, qué presiones, qué muelles, qué configuración en los clics de los amortiguadores vas a llevar y todo ese tipo de cosas. Son cosas que realmente a mí me fascinó. Una vez que pues uno de los ingenieros con los cuales tuve la oportunidad de empezar a trabajar me lo dijo, y son cosas que simplemente aprendes yendo a carreras. Mientras más carreras hagas, más vas a poder tener la facilidad de poder decir, ahorita necesitamos unos medios de 25 en lugar de los de 17.5 por ponerte algo. Hablando ahorita de rallies, que es pues más que todo como lo que yo tuve la oportunidad de vivir y conocer. Entonces, es algo que sin haber hecho el máster no podría, pues, porque el mundo de las carreras y sobre todo hoy en día, por ejemplo, la Fórmula 1 ha ganado ahorita un auge que uno ve ahí por las redes sociales, que ahora que parece que a todo el mundo le gusta la Fórmula 1 y que toda la gente está ahí pendiente de eso y no sé qué y no sé cuánto, y que uno dice, bueno, pues parece que hoy sí ya se está volviendo un poco más popular el asunto. Pero a pesar de todo ese interés y que parece que hay mucha gente que, digamos, detrás de ello, en realidad no es tan fácil acceder a esa información y en la cual yo puedo decir, bueno, me puedo ir formando por mi cuenta, por así decirlo, o sea, sin tener la oportunidad de hacer ya sea un máster o, mejor aún, sin tener la oportunidad de pues estar haciendo carreras y estar trabajando como ingeniero de carreras en algún equipo.
Entonces sí es algo que a día de hoy yo considero que sigue siendo bastante exclusivo, digámoslo así, y bastante difícil de conseguir. Y hay otra cosa que es muy importante, que como te decía, como es tan pequeño, realmente la industria de las carreras es tan pequeño, porque yo sé que en muchísimas otras ámbitos y carreras, pues siempre tiene mucho peso, digamos, los contactos que uno tiene, pero en el mundo de las carreras es una cosa increíble. Yo podría no saber nada y no tener ni la más mínima idea de nada ni nada, pero si conozco a tal y tal y tal persona, estoy en allá, en aquel puesto. O sea, yo estuve ya del otro lado, había hecho un máster aquí en Alemania, había trabajado en Daimler y yo decía, bueno, ya con esto un equipo me tiene que voltear a ver, pues, no puede ser que nada. Y pasé meses enviando las solicitudes y nada. Entonces, y es un poco curioso que realmente ahorita, digamos que fue una cuestión de que yo los busqué y ellos me buscaron a la vez. Entonces, pero es una cuestión que te digo, que es algo increíble del mundo de las carreras, que es muy pequeño y que los contactos valen oro. Entonces, eso es una de las cosas que en mi opinión, a pesar de poder decirte que el máster fue increíble, sobre todo lo que yo tendría que resaltar es la gente que tuve la oportunidad de conocer. O sea, los profesores, el 90% de los profesores que tuvimos eran profesores que venían de trabajar en el mundo de las carreras, ingenieros de carreras en equipos de Fórmula 1, Fórmula, etcétera. Que por cierto, ahora mencionando, hay otra cosa muy curiosa, que yo cuando ya empecé a crecer y empecé a tener un poco más de noción de la vida, mi sueño, por así decirlo, siempre, pero de verdad, o sea, yo tenía una obsesión por algún día llegar a la Fórmula 1. Yo decía, algún día yo quiero trabajar como ingeniero de lo que sea, pero en la Fórmula 1, o sea, quiero estar en un equipo de carrera de Fórmula 1, etc. Y claro, con el tiempo se me fue quitando un poco y la primera vez que tuve la oportunidad de ir a ver un rally del campeonato mundial, fue una cosa que yo dije, es que esto es una cosa increíble, o sea, yo no sé, creo que se subestima demasiado el mundo de los rallies y tiene muy poca popularidad para lo que realmente podría tener, porque realmente creo que el problema es el simple hecho que no está tan televisado como por ejemplo la Fórmula 1, que la manera en la cual, digamos, se corre en un rally, pues no es tan fácil digerirlo como es, por ejemplo, una carrera de circuito normal, no una de resistencia, pero una normal de, por ejemplo, donde duran 2 horas las carreras, que te sentás y bueno, decís, bueno, 2 horas me la aguanto ver. Pero, por ejemplo, un rally que empieza, yo qué sé, dependiendo del rally, puede empezar desde el jueves y terminar hasta el domingo, pues es un poco difícil que la gente esté ahí como pendiente, pero realmente hasta que no tenés la oportunidad de ver un rally en vivo, o sea, no te das cuenta de la locura que es eso. Cuando vas y puedes ver por primera vez la velocidad tan exagerada a la que van en un terreno que no tiene pero ni de cerca el grip que hay en un circuito con asfalto, porque pues esta gente corre en tierra suelta, que alguien me explique cómo logran frenar, llegar a la curva, meter la trompa y que el carro lo siga. O sea, que siga la dirección en ese tipo de terreno, o sea, que es tierra y eso. O sea, tú decís, yo me voy al volcán de Pacaya con mi carro y trato de hacer eso mientras voy subiendo y me pego, o sea, termino en el barranco, pues, algo por el estilo. Pero esta gente no, o sea, y te juro, de verdad, si algún día pueden, tienen que ir a ver uno. Es que es una cosa. Rallies, circuitos, carreras. Uf, puede sonar todo a lo mismo para quienes empezamos a aprender de estas cosas, como nosotras. A ver, la Fórmula 1 y MotoGP son quizá las competiciones de motor más populares en la actualidad. Sin embargo, alrededor del mundo existen numerosas competiciones, cada una con características y objetivos particulares. Por ejemplo, el automovilismo de circuito se lleva a cabo en circuitos pavimentados y el objetivo es completar cierto número de vueltas en el menor tiempo posible, o bien la mayor cantidad de vueltas en un tiempo determinado. Todos los carros de carreras salen al mismo tiempo y terminan hasta cruzar la línea de meta. Por otro lado, los rallies se llevan a cabo en vías públicas cerradas específicamente para este fin. A cada parte cerrada al tránsito se le conoce como tramo, y el objetivo es completar los tramos en el menor tiempo posible. Las vías públicas que se utilizan para ir de un tramo a otro se las conoce como enlaces, y debido a que se conduce por vías públicas abiertas, los pilotos deben obedecer las reglas de tránsito del lugar. A diferencia de los circuitos, en los rallies, los carros de carreras salen con un tiempo determinado entre sí y terminan hasta cruzar la línea del control horario al final del tramo.
Además, suelen tomar varios días en completarse, justo como nos sigue contando Diego. Y si eso es ahí en América. Sí, sí, mira, ahorita el problema por lo del COVID, pero de hecho en el WRC, en el Campeonato Mundial de Rallys, el rally que era como que el más famoso porque el ambiente era el más increíble y todo era el de México. Es que México siempre es una locura, la gente ahí, o sea, tiene una pasión por todo y tanto como está pasando ahora en la Fórmula Uno en los rallies, o sea, ir a ver el rally de México y lo peor de todo es que la salida del rally la hacen en Guanajuato, que la ciudad es lindísima. Y luego el parque de asistencia, si no me recuerdo, creo que está en León, que es una zona muy bonita también. Es una pasada, o sea, es una locura. Pero también está, creo yo, en Mundial también ha corrido en Argentina, que es otro rally muy bonito. Y aparte de eso, si no mal recuerdo, creo que no hay más en América. El resto está pues, sobre todo aquí en Europa y creo que algún otro en África por ahí. Creo que han habido algunos en Asia, pero por el momento, o sea, además estos últimos años, por lo del COVID, se ha limitado básicamente aquí a Europa el calendario. Pero sí, Que no, es una cosa completamente absurda. Entonces, o sea, mi sueño era siempre ese. O sea, ir a la Fórmula Uno y a pesar de que tuve la oportunidad de ir hace muchos años a ver ese rally en México, que dije, esto es una locura, y dije, no, pero yo quiero ir a la Fórmula Uno, Fórmula Uno. Y no fue hasta el momento en el cual yo empecé a tener contacto con esta gente, entré al máster y todo, y todos ellos, la mayoría, como te comentaba, pues habían tenido experiencias en Fórmula Uno y todos nos contaban sus experiencias. Y al final el factor común de todos era el siguiente. Es bonito, pero no es para todo el mundo. La gente que lleva años de estar ahí es porque por algún u otro motivo, pues todos los días se levantan y encuentran algo que los motive para seguir ahí. Pero del resto nos cansamos porque, o sea, te pagan mal, trabajas muchísimas horas. Si le sumas que la mayoría de equipos de Fórmula Uno tienen sus bases en el Reino Unido, que por lo general es bastante caro y sobre todo para lo que te pagan, entonces se me fue quitando muchísimo el gusto. Dio la casualidad que en el lugar donde yo estaba, el dueño del lugar acababa de decidir que iba a apoyar a un piloto español a correr este año algunas carreras del Campeonato del Mundo y empezaron a salir los comunicados y todo eso que iban a ir a las carreras del Campeonato del Mundo y todo eso. Pues yo sin pensarlo hablé con el director y le dije, mira, no tengo ni la más mínima idea de qué van a hacer con ese proyecto. No lo sé, pero acabo de ver en las redes sociales que lo van a hacer y todo eso. Y yo solo te quería decir que si yo puedo ayudar en algo, en lo que sea, o sea, que sea relacionado con ese proyecto, que me tomes en cuenta, porque ya sabes, yo ya se lo había comentado antes, que a mí me fascinan los rallies, o sea, me gustan muchísimo, entonces, esta es la primera vez que ustedes van a hacer esto así a este nivel, y pues si yo puedo ser parte de lo que sea, pues te lo agradecería muchísimo. Y quedó en eso. No, como a los 4 días, recuerdo yo, subió y llegó, me buscó y me dijo, ¿puedes bajar un momento? Sí. Entonces bajé y fui a su oficina y me senté a la par de él y me dijo, era un martes, creo que no se me va a olvidar. Era un martes y me dijo, ¿cómo estás para el jueves para irte a Portugal al Campeonato del Mundo de Rally? Y yo lo volteé a él y le dije, ¿es en serio? Sí, sí, le dije, pues por mí listo, le dije, o sea, ahorita me decime qué hay voy. que hacer y exacto, No puede ser decime, antes. sí, sí, o sea, decime qué hay que hacer y todo. Y yo dije, esto es una locura, dije, o sea, no lo podía ni creer. Era un martes, me lo dijo como a las 6 y el jueves había que salir en la mañanísima a no sé qué hora. Y yo dije, bueno, este máster, como les comentaba, o sea, aparte de que tuvimos muy, muy buena teoría, estuvo muy enfocado también en las prácticas. Entonces él subió ese miércoles y nos dijo, bueno, quiero comentarles que ya empezamos a ver lo de las prácticas para ver cómo los vamos a distribuir y todo eso. Y pues para los que no lo sabían, pues este año vamos a participar en algunas carreras del campeonato mundial. Está el WRC, que es el campeonato mundial, que ahí donde corren pues básicamente solo los constructores, que los constructores quiere decir pues empresas como Hyundai, Toyota, o sea, empresas que son gigantes de la industria automotriz y que por algún otro motivo pues deciden formar un equipo de carreras, porque básicamente pues lo que se hace con los equipos de carreras es ir desarrollando nuevas tecnologías que luego la idea es tratar de pasar a los vehículos de pasajeros o comerciales, dependiendo de los beneficios que se puedan obtener. Pero bueno, básicamente es eso. Está en el campeonato del WRC, luego está el WRC2 y el WRC3. Pues digamos, en mi caso, que nosotros estábamos compitiendo en el WRC3, o sea, básicamente yo estaba a un nivel que literalmente estaba solo a un paso por debajo del máximo que hay en los rallies. Que de hecho, pues uno de los ingenieros que trabajaba ahí en este equipo con el que yo fui, me dijo que debería de estar bien feliz por tener la suerte que tenés. O sea, no cualquiera empieza sus prácticas así como vos estás empezando. Así a cualquiera nos gustaría empezar.
claro, yo lo pensaba y decía, bueno, la verdad es que sí tiene razón. Entonces él subió, dijo que sí, que nos íbamos al mundial y que me iban a enviar a mí. Y recuerdo muy bien porque dijo, lo vamos a enviar a Diego. Y bueno, pueden pasar tres cosas. La primera es que si a este equipo le gusta muchísimo el trabajo de Diego y todo, pues puede ser que digan, mira, ya no quiero que me envíes a nadie más, solo envíame a él. Y entonces Diego hace todas las carreras del mundial este año. La segunda opción es que digan, bueno, o sea, no hizo tan mal trabajo Diego, pero tampoco es que sea la gran cosa, entonces probemos a alguien más, mándame a otro. Y la tercera opción es que lo haga tan mal que digan, mira, ustedes están bien jodidos, pues, o sea, ya no me mandes a nadie, o sea, si no saben nada, etcétera, etcétera. Siempre gracias, pero no Y gracias. sí, exacto, exacto. Y claro, o sea, eso lo dijo enfrente de todos mis compañeros y mis amigos me empezaron a molestar, así empezaron a decir, ah, Dios, todo nuestro futuro está en tus manos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y otros amigos ya, amigos más cercanos decían, pero bueno, hay que recordar, trata de no hacerlo tan bien porque así también Para nosotros darnos tenemos chance. oportunidad de ir, exacto. La cosa es que fui y porque fue chistoso, porque yo me fui y me hicieron regresar porque teníamos estábamos llevando clases de pilotaje, porque claro, como ingeniero de carreras tenés que saber pues cómo se conduce en un circuito, porque si no, ¿cómo le vas a decir a un piloto, mira, lo estás haciendo mal? Claro, no somos pilotos para nada, porque no lo somos, pero sí tenemos que tener los conceptos básicos de cómo se conduce un circuito. En ese momento estábamos haciendo la parte práctica, que era conducir en simuladores, y entonces para que yo no me perdiera esa parte, pues fueron súper buena onda. La verdad que me mandaron un fin de semana nada más a Portugal. El lunes me trajeron de vuelta. Estuve hasta el jueves haciendo todas las clases prácticas de todos esos días. Estuvimos viendo al simulador. Pues va a sonar chistoso como que estuviéramos jugando, pero no era un juego. A correr y a poner en práctica pues todo lo que habíamos aprendido en la clase y todo eso. Y ya luego el jueves me fui de vuelta al mundial. Y entonces al final al dueño le gustó muchísimo que, que me terminé yendo yo a las carreras y ya no fue nadie más. O sea, ya mis amigos no pudieron ir. Y de hecho, en el equipo donde estaba trabajando antes de venirme para acá a Alemania era con ellos. Porque ya luego cuando terminé las prácticas donde estaba, pues el dueño del equipo ya me habló para decirme si me quería ya ir como ya un trabajo formal, digámoslo así. Entonces, así fue como realmente con ellos y pues estaba haciendo eso, haciendo ingeniería de carrera. Y cuando él me contactó y hablamos del plan, era que yo iba a hacer solo carreras nacionales y regionales, que básicamente eso quiere decir que pues, yo iba solo a ir a carreras dentro de España. Pero da la casualidad que pues el piloto con el que estaban yendo al mundial, que era del lugar donde yo había estudiado, pues no sé, también le gustó la manera en que me vio y todo eso, entonces luego le pidió al dueño si me podía ir yo con él. Entonces por eso hice más carreras del mundial, pero pues en eso estaba cuando hablamos de esta otra oportunidad acá. Y bueno, claro, como les estaba comentando, o sea, yo ahorita estaba allá haciendo pues ingeniería de carreras, pero estaba en el WRC3 y ahorita pues de la gente donde me contactaron pues ya es en el World Rally Car, que es pues el tope de rallies y pues ya es una empresa fabricante. De los tres fabricantes que ahorita están corriendo en el mundial, que son Ford, Hyundai y Toyota, me hablaron de Hyundai. Qué cool, Entonces, felicidades. Qué gracias, gracias. cosas súper, súper chilera, la verdad. Mira, ya se nos fue casi que toda la hora. ¿Cierto? Pero antes de entrar a las preguntas finales que nos gusta siempre hacer, quiero que nos contés qué es lo que haces en tu día a día. Bueno, mira, te voy a contar quizás un poco acerca de lo que hacen ingenieros de carreras, que tal vez es un poco más, digamos, interesante en el sentido de quizás a lo que estoy haciendo ahorita, porque ahorita es como más diseño, es más trabajo de oficina y es, claro, más, o sea, está aplicado a las carreras, pero que quizás podrías hacer en otra rama de la industria automotriz, pero la ingeniería de carreras así solo puedes hacer en las carreras. Entonces, por ejemplo, en una carrera básica, digamos en el campeonato nacional, que son más pequeños, las carreras son más cortas, suelen empezar, digamos, un jueves. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A la carrera, como diríamos que en las carreras eso es lo más importante, que toda la vida se vive a las carreras. O sea, siempre, siempre vas a la carrera, o sea, nunca vas a tiempo, nunca, o sea, siempre vas atrasado a todo. O sea, las carreras son carreras, todo, o sea, eso es importante tenerlo claro. Entonces, por ejemplo, empezás el lunes trabajando el planning, se le llama, que básicamente lo que haces es leerte todo el reglamento del rally, que en el reglamento del rally, pues,
puedes ver cosas importantes como, digamos, dónde va a estar el parque de asistencia, puntos de reabastecimiento de combustible, cuántos neumáticos puedes utilizar, qué tipo de compuestos de neumáticos puedes utilizar, inclusive a veces también qué tipos de combustibles van a haber disponibles, porque, digamos, por ejemplo, en función del tipo de combustible que vas a llevar, pues hay que cambiarle el mapa a la centralita del carro para poder, digamos, colocarle el mapa correcto para el combustible que vas a utilizar, porque eso es muy importante. Luego puedes romper el motor por no llevar el mapa correcto, porque los tiempos de inyección, un montón de cosas, te pueden perjudicar muchísimo el motor. Otra cosa muy importante también, saber dónde y a qué hora va a ser la verificación técnica del vehículo. Que en la verificación técnica del vehículo básicamente lo que revisan es que la estructura de seguridad esté en óptimas condiciones, que lleves todo el equipamiento de seguridad del piloto y copiloto, que la vigencia de los asientos esté en orden, los sistemas de extinción también estén en orden, toda la reglamentación del vehículo, un montón de cosas más. Entonces lees todo esto y en base a todo esto lo que haces es básicamente un resumen, porque la idea es como que tener un documento en PDF que cuando ya estés en las carreras o empezando las carreras, todos, o sea, tanto el ingeniero como el mecánico, como el dueño del equipo, todos puedan saber qué hay que hacer en cada momento y dónde hay que hacer cada una de esas cosas. Eso es hacer todo el planning. Dentro del planning colocas, digamos, lo que se le llaman los rallies como el programa horario. Esto te lo da la organización que organiza, valga la redundancia, pues el rally. Básicamente es como un calendario donde te dice qué va a pasar en cada día, etcétera. Y luego viene el itinerario horario, que eso, te soy bien sincero, o sea, yo cuando agarré el primero, que es sencillo, la verdad, pero al principio lo ves y decís, pero ¿y esto qué diablos es? O sea, ¿cómo se come? Porque básicamente lo que te dice es cuántos enlaces van a haber, cuántos tramos, y al final, a uno como ingeniero nuevo, te sirve para poder hacer el cálculo de cuánto combustible tenés que colocar. Porque claro, digamos, estos vehículos no pueden pasar a la gasolinera Shell que está ahí a la par a echar gasolina porque no llevan combustible normal. Son combustibles completamente especializados, son otra cosa, porque ellos hacen paradas específicas para hacer reabastecimiento de vehículos. Y no hay nada peor para un ingeniero de carreras que algún día te pase que el carro que tú estás llevando se quede sin combustible, se quede tirado porque no que hiciste bien el cálculo. Porque eso me lo dijeron desde el día uno hasta el último día. O sea, eso es algo que nadie nunca te va a dejar que te olvides. Y entonces, claro, yo cuando empecé a ver eso, yo decía, pero ¿y esto cómo le hago? O sea, porque no entendía nada. Entonces, eso también lo pones en el plan y ya luego es un cálculo que, como les decía, o sea, no es algo muy complicado, pero al principio entenderlo es bastante difícil, sobre todo si nunca has tenido experiencia en un rally, porque para empezar no sabes ni qué es un enlace, no sabes ni qué es un tramo, no sabes ni qué es un reabastecimiento, nada. Entonces haces todo eso y ya luego el día cuando llegas al lugar donde va a ser el rally, generalmente lo que le sigue a eso es la verificación técnica, que por lo general para eso siempre suele ir un mecánico y el ingeniero, porque en el vehículo solo caben dos personas. Y luego empieza la carrera. Para mí, digamos, la mejor parte de los rallies es cuando, desde el momento en el que sale al primer tramo, desde ese momento es el mejor, porque hasta ese momento es como que un momento donde por fin puedes descansar un poco, por así decirlo. Porque antes de todo eso, o sea, todo es un estrés y unas carreras horribles, porque estás todo el tiempo ahí viendo, y lo peor de todo es que como hay tanta cosa que ver y lo que menos querés es que te pase cualquier cosa así como tonta, como que te quedes sin combustible porque calculaste mal, o que no llegues a la verificación técnica a la hora que era y te penalicen por eso, o sea, cosas por el estilo. Y ya luego pues te vas yendo así hasta que básicamente termina el rally y ya ahí pues lo que vas haciendo es que en función de cada asistencia que haces pues descargas los datos, analizas datos. Lo primero que haces es ver digamos los vitals del vehículo, que todo vaya bien, temperatura de motor y un montón de cosas más. Y ya luego pasas a ver, analizar los datos del pilotaje, o sea, si el piloto está frenando antes, cosas por el estilo. En función de eso, digamos, ya luego hablas con el piloto te da sus comentarios, entonces ya en función de eso, pues ya puedes hablar con él y entonces ya vas como que haciendo la configuración de todo el setup del vehículo y en función de eso, pues ya vas decidiendo si vas haciendo cambios durante las asistencias para que él en cada sección que hace, donde hace distintos tramos, pues pueda ir mejorando, porque al final del día, pues el chiste es ese, o sea, que el desempeño del vehículo vaya mejorando y del piloto también, porque al final, pues las carreras es un binomio, o sea, es la combinación del piloto y del vehículo. Si el piloto no va bien y el vehículo va súper bien,
pues de nada sirve porque vamos mal. Y al revés, lo mismo. Entonces, básicamente podría decir que ese es así a grandes rasgos, pues, lo que se hace en una casa, en un rally, básicamente. Porque en un circuito es otra cosa, pero en un rally, básicamente eso podríamos decir que es lo que se hace. No, hombre, si eso fue básicamente a rasgos, a grandes rasgos, yo definitivamente, o sea, estoy en un buen lugar porque no estoy ahí. O sea, a la cantidad de cosas que hemos aprendido. Yo soy mortal común y corriente que no tenía idea de todas estas cosas, ¿verdad? Yo No, Entonces, tampoco. claro. la No, o verdad es sea, que es hemos igual si aprendido un ustedes montón. ahorita me preguntan cosas de biología, pues Examen, sabré a lo ver, mismo que... pues te cuento que la última parte del podcast es un pequeño examen de biología. Así, Ahí ahorita nos sí, cuelga. ¿te recordás que te conté que me eché los primeros exámenes de la U? Pues creo que estos serían los siguientes. No, hombre, pues la verdad es que aprendimos un montón. Yo creo que salimos con un montón de preguntas también. Yo me voy a poner a ver algún video de... Tampoco te voy a decir que me voy a volver a posicionar de las carreras porque eso sería una mentira, pero me voy a poner a ver, a familiarizarme un Algún poquito más. circuito. Cabal, sí, porque se escucha bien interesante. La verdad son un montón de cosas que tenés que tomar en cuenta que no pensás. No te pones a pensar en eso. Entonces ya habiendo escuchado el punto de vista de alguien que trabaja en eso, ya ver una va a ser como otra mentalidad. ¿Qué le dirías a alguien en Guate que está interesado también en la industria automotriz y en toda esta área de carreras? O sea, ¿qué consejo le darías para poder desarrollarse profesionalmente en esa área? Esa es una pregunta bastante interesante porque por lo general cuando uno empieza a buscar sobre el mundo de las carreras, lo primero que uno encuentra siempre pues es el Reino Unido. ¿Y qué problema tiene el Reino Unido? Pues que las carreras son carísimas y esos másteres son demasiado teóricos. Entonces, creo que al final lo ideal es buscar opciones como estos másters que han estado saliendo últimamente, que en realidad no son considerados como másters, o sea, másters como oficiales, pero que al final le permiten a uno alcanzar lo que realmente se necesita en este mundo, que es el simple hecho de poner el pie dentro del mundo de las carreras, porque era como les comentaba antes, o sea, este es un mundo muy pequeño en el cual lo único que se necesita es empezar a meter un pie dentro. Y ahí una vez dentro ya pues ya va a ser solo cuestión de cada uno de nosotros pues saber explotar la oportunidad al máximo, conocer gente, muchísima gente, contactos y ya con eso pues ya ir viendo hacia dónde me puedo ir moviendo. Entonces mi recomendación sería que buscaran ese tipo de másteres. En España hay muchísimos, en Italia creo que también los hay, que no son tan oficiales, pero que al final están muy enfocados a lo práctico, porque al final creo que eso es lo más importante, la práctica. Hay que hacer carreras, y carreras, y mientras más pronto se pueda y más carreras, mejor. Súper. Es un tema súper interesante porque creo que muy pocos, yo de hecho soy el único que conozco que está metido en eso, entonces a lo mejor con eso más No es, no es por entonces, nada, pero yo ahorita donde estoy acá soy el único latino de toda la empresa. Hay muchísimos franceses, italianos, alguno que otro alemán y más gente de Europa. ahorita sí ya vamos terminando y me encantó y te lo juro que si por mí fuera te dejaría hablando más tiempo todavía. Yo también. Le había dicho a Kat que se lo adelantaba, que yo hablaba demasiado y sobre todo si son cosas que me gustan, olvídate. No, ya nos Así dimos cuenta. estábamos preparadas para escuchar eso, no te preocupes. Pero sí tenemos que ir terminando ya, entonces Sí, entramos a sí, sí, las... sí, sí. La primera pregunta, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Es que es un poco difícil porque quizás a primera vista, digamos, le diría que hiciera el segundo máster que hice, perdón, y listo. Y ya con eso podríamos decir que me ahorraría un par de años y estaría ahorita acá siendo más joven, digámoslo así. Pero a la vez es que no me arrepiento de nada. O sea, claro, como les comenté en un momento, yo pensé que la había arruinado por completo porque dije, no lo voy a lograr. O sea, ya disparé mi bala que tenía y no lo voy a lograr. Pero ahora que estoy aquí, no me arrepiento de nada. He visto tanta cosa que cada vez que me pongo a pensar en ello, yo digo, no me cae la felicidad dentro de mí. Entonces, ¿qué le diría? Pues no pares. O sea, no pares hasta llegar. Así de simple. O sea, porque al final, como dice el dicho, o sea, de una u otra manera, pues todos los caminos llevan a Roma. Lo importante es nunca perder de vista que lo que quiero hacer es llegar a Roma. No sé cómo lo voy a hacer ni cuándo voy a llegar, pero si todos los días me levanto y me digo, a Roma es a donde vamos, pues creo que eso es lo que me seguiría diciendo.
La última pregunta que queremos hacer, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todos hoy para apoyar al desarrollo de la ciencia y tecnología en Guatemala? Pues nosotros los guatemaltecos somos personas con muchísimo talento, que al final tal vez realmente lo único que nos hace falta es creer en nosotros, porque yo creo que tenemos todo lo que necesitamos para poder llegar a alcanzar países como por ejemplo, sin ir tan lejos, México, un país que tenemos a la par y que hoy en día pues tú puedes encontrar de todo ahí. Y es pues una cuestión de solo creernos, o sea, solo creer que somos capaces, porque realmente lo somos y deberíamos realmente como promover pues todas esas capacidades y sobre todo las oportunidades que al final tenemos en Guatemala y que quizás a veces simplemente dejamos pasar o no aprovechamos a su máximo. Gracias, Diego, por recordarnos que mientras tengamos claro lo que queremos, no importa si en algún momento sentimos que nos desviamos, siempre podemos girar de vuelta y aprovechar lo aprendido. Y a ti, gracias por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Este estuvo corrido, ¿no? ¿Te gustan nuestros malos chistes y todo lo que aprendemos juntos? Haznoslo saber. Puedes dejarnos tu review en Apple Podcasts, tu calificación en Spotify y tus comentarios por nuestras redes sociales. Ahora sí, nos vemos en la próxima carrera. Ok, ya me voy. Adiós.